Hola, ¿qué tal? El gobierno de Gustavo Petro quiere mover enorme tren, así es. El gobierno del cambio se ha dedicado a explorar las vías férreas del país y afortunadamente se han visto avances. Este es un video que publica Presidencia de la República, el cual toca a uno muchísimo. Vamos a escucharlo un momentico. Y verán cuánto toca a uno porque les cuento un poquito. Yo estuve o he estado muy cerca de estas vías férreas. Estuve en Puerto Berrío una vez visitando por allá y se da cuenta uno cuán importante era esta vía para toda esa comunidad, prácticamente la atraviesa. Ellos construyeron la ciudad alrededor de las vías férreas, pero desafortunadamente se las llevaron. Y lo que sucede es que ellos siguen usando esas vías con transportes muy artesanales, pero que vuelva el tren es una alegría enorme porque trae recursos, producción, empleo, trae muchas cosas positivas a esta región. Vamos a ver este videito de Presidencia de la República. Un gran sueño que quiero volver a tener, el tren de nuevo para que mi amado pueblo vuelva a tener la alegría que hace muchos años sentí yo y quiero que mis hijos y mis nietos la sientan. La Colombia del tren. Ahí está. Bueno, y eso lo digo porque justamente se acabó de adjudicar, si mal no estoy. El gobierno ya quiere mover el tren. Publicaron solo los pliegos definitivos para la APP del corredor Dorada Chiriguaná. Miren que es una APP, es una asociación público-privada. Asociación público-privada. Aquí se cae parte de ese discurso uribista donde Petro es un socialista que todo lo quiere, mejor dicho, volver del Estado y que al privado lo está abandonando. Pues aquí justamente el gobierno junto con los privados comienza a trabajar. Se trata de una asociación público-privada para el corredor La Dorada Chiriguaná por un plazo de 10 años con una inversión de 3.4 billones. Esta asociación reducirá hasta un 20% los costos de transporte de carga y aprovechando al máximo su complementariedad con los modos carretero, aeropuertario, fluvial y portuario. Entonces, es simplemente poder complementar en cierta medida el tren con el resto de formas de transporte, de modos de transporte, y que esto sea una interconexión que baje los costos y reduzca los costos de transporte. Por lo tanto, va a reducir los costos de los recursos, de los alimentos, mejor dicho, de todo el país. Comienza a moverse en favor del tren, como pasa en gran parte o en Europa en general y en la mayoría de los países de nuestro continente. Colombia desafortunadamente era el país que más atrasado estaba en este término. A través de este proyecto se generarán 32.000 empleos directos e indirectos. Se reducirán 37.000 toneladas de CO2 al año y se beneficiarán 400.000 personas de 25 municipios que comparten el corredor férreo. El contratista o concesión seleccionado tendrá que hacer la rehabilitación de la vía férrea. Esa vía la conozco porque la vía está ahí. Gran parte de esa vía necesita ser rehabilitada, reajustada. La gente la utiliza de forma artesanal, pero justamente necesita ser reconstruida, aunque están los espacios. Y supongo que ya, por ejemplo, en Puerto Berrío, que es donde yo conozco, buscarán otras rutas que no sea justamente por donde hasta estaba la antigua vía férrea. 2 talleres para el mantenimiento de trenes y un centro de transferencia de carga. Además, tendrá que hacer mantenimiento y reparación del material rodante. Cabe recordar que el corredor férreo atraviesa los municipios de La Dorada, o sea, Calda, Antioquia, Santander y hasta que llega a Chiriguaná en el Cesar. Parte de Caldas, desde Sonsón, parte de Antioquia, ¿cierto? Aquí está Río Negro, Santander, San Alberto, San Martín, hasta Chiriguaná. Excelente. Según el Ministerio de Transporte, el corredor La Dorada Chiriguaná pasó de transportar 89,336 toneladas en el 2022 a 182,810 toneladas en 2023. Muy bien, aumentó casi 20.000 toneladas esta ruta, y el cual va a necesitar mucha reparación y va a mover gran parte de la carga desde el
norte del país hasta el nororiente y oriente del país. Bueno, y en otras noticias positivas, el gobierno del cambio sigue apoyando al atleta. Vean, esto nunca se había visto. Atletas que venían con medallas de oro, que venían con medallas de plata o bronce y quedaban en total abandono porque no se les daba un apoyo real. Bueno, entonces, en cabeza de Presidencia de la República, el gobierno nacional a través del Ministerio de Deporte afianza el apoyo a los embajadores colombianos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024. Les van a entregar a los que traigan oro de París 343.200 millones de pesos. A los que traigan plata, 191.100 millones de pesos. Y los que traigan bronce, 136.500 millones de pesos. Ahí está. Colombia resalta ante el mundo con su talento. Y además ese talento también es recompensado. Cosa que los que somos deportistas, los que fuimos deportistas, sabemos cómo es hacer deporte en Colombia, que es con las uñas. Pero al final de cuentas estos señores políticos en cierta medida terminaban llevándose la gloria y las gracias del esfuerzo de toda una masa social pobre que buscaba superarse. Seguimos por acá con más noticias positivas. Esta es una noticia que por favor se la voy a dejar en la descripción del video para que por favor la compartan porque es importante. Noticia de convocatoria PAS. ¿Qué es PAS? Son los centros de, aquí está, de abastecimiento solidario. Punto de abastecimiento solidario. Estos puntos, lo que va a pasar y cuál es la convocatoria, es que se van a construir 150 PAS, es decir, puntos de abastecimiento solidario. ¿Cuál es el único compromiso? Etiquete al alcalde en este video, al gobernador de su departamento, de su municipio, porque lo único que necesitan los municipios interesados deben aportar un lote de 1.000 metros cuadrados que esté saneado y tenga servicios públicos. Los costos de construcción corren por cuenta, esto es excelente, por cuenta del DPS y en ella el gobierno invertirá cerca de 520.000 millones de pesos. Por acá está la ampliación de esa noticia. Estos puntos incluirán la distribución de alimentos calientes, comedores comunitarios y su gestión estará a cargo del Ministerio de la Igualdad. Alimento gratis para la gente. ¿Por qué? Porque es que el hambre no da espera, lo dice el mismo Gustavo Bolívar, el hambre no da espera. Ofrecerá a los territorios seguridad alimentaria a través de la compra de alimentos sin intermediarios, abordando directamente la producción campesina. Los puntos de abastecimiento solidario contarán con 40 galerías de venta de mercado, 10 locales comerciales, un centro de acopio y puntos de distribución de bienestarina y zona de carga y descarga de productos. Y concluyó prosperidad social. Ahí está Gustavo Bolívar, ahí es que queremos ver a Gustavo Bolívar justamente metiéndole la ficha al gobierno, metiéndole la ficha a todo esto para ayudar a los más necesitados. Esto solamente, mi gente, lo podemos ver en un gobierno progresista como el del presidente Gustavo Petro, porque esto en Colombia jamás se había visto. Recordemos que en Colombia hay 13 millones de personas en subalimentación, no tienen alimentación adecuada, no están en línea de pobreza avanzada y de hambre. Y justamente como no da espera de eso, comenzó a acelerarse este proceso de generar y de brindar alimentos en las ciudades y municipios, pues que en estos momentos se ganen este proyecto. Les recuerdo, son 150 PAS, es decir, 150 municipios, y el único requisito es ese lote de 1.000 metros cuadrados. Vaya por favor donde su alcalde, yo le voy a dejar este post y esta noticia en la descripción para que le pase esta información a su alcalde, para que la divulguen, para que estos PAS se queden en sus municipios y en los primeros 150 municipios y puedan contribuir al hambre en su ciudad. Y por acá unas noticias de mi ciudad, el cual estábamos muy pendientes y estábamos esperando. Y es que Mancuso fue llamado por la Corte Suprema de Justicia a hablar sobre el alcalde de la ciudad de Sincelejo, de mi ciudad, el señor Yair Acuña. Y me sorprende lo siguiente. Aquí está como la descripción de esas preguntas que le decía el magistrado a Salvatore Mancuso. Dice, una de las preguntas iniciales del magistrado Salvatore Mancuso tiene que ver con que si él reconoce al excongresista sucreño en un periodo de tiempo. Usted conoció al excongresista Yair Acuña Cardales entre los años de fundación de desmovilización de la AUC entre 1994 y 2005. Mancuso tácitamente dice, no, su señoría, yo no conozco al señor Yair Acuña. Nuevamente le pregunta si lo conocen
desde 2010 a 2014 y el señor Mancuso luego nuevamente dice no lo conozco porque yo ya en este momento estaba extraditado de Estados Unidos. El magistrado luego le pregunta que si conoce al señor Yair Acuña, el candidato, ¿cierto? Él dice, eso fue para periodo 2004-2007, y él dice que él habló con Eduard Cobos y que no recuerda esa información, su señoría. Durante el interrogatorio, el magistrado pregunta sobre si las AUC apoyaron al señor Yair Acuña en su campaña como diputado en Sucre, y el magistrado le pregunta, el señor Yair Acuña Fernando Acuña Cardales fue diputado para el año 2008. ¿Ustedes apoyaron la candidatura de ese señor? Y simplemente responden no, su señoría. Además de eso, acá esta noticia, el Meridiano conoció que Samir Antonio, que es alias Computador, este alias Computador ya había emitido unas informaciones donde decía que el señor Yair Acuña fue la puerta de entrada de las AUC, de los grupos paramilitares, a mi alma mater, a la Universidad de Sucre, y este señor envía esa carta desmintiendo dicha información. De igual manera, Diego Vecino también dice que no conoce al señor Acuña Cardales. Hasta estos momentos, el señor Acuña sigue limpiándose en cierta manera su nombre porque todo está jugando a su favor y eso en cierta medida genera tranquilidad en Sincelejo porque Sincelejo, hay que decirlo, con Yair Acuña ha mejorado muchísimo en muchos aspectos, sobre todo en la seguridad. Bueno, entonces con otras noticias continuamos. A nivel internacional, el señor Maduro recibió su credencial como presidente. Esto fue en tiempo récord, Dios mío. En mi vida había visto esta situación donde el señor Maduro, por ejemplo, le entregan de un día para otro ya su credencial, sin preconteo de votos, sin nada de eso, y se alista para seguir siendo presidente hasta el 2031. Así está la cosa por allá, pero el movimiento geopolítico sigue en todos lados. Por acá, el ministro de Hacienda, perdón, el canciller, esto es algo, voy a hacer un paréntesis porque no quería dejar pasar esto. Este señor, se lo presento, se llama Jaime Uzcategui. Él es un representante a la Cámara por el Centro Democrático. Vamos que este man lo cogieron en Venezuela y lo tenían retenido, y ahí salió la araca María Fernanda Cabal diciendo: solicitamos que se haga todo lo necesario y las gestiones para que el representante José Jaime regrese al país. Estaban asustados por este man, pero vamos que este man de forma arbitraria se fue para Venezuela dentro de una camioneta de la UNP. El congresista de Centro Democrático ya se encuentra en el país. Eso había pasado antes cuando hace la señora Cabal el requerimiento, pero hoy ya el señor está justamente en Colombia, pero llama la atención cómo este señor logra ingresar de una manera irregular a Venezuela y es retenido por la Guardia. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el congresista José Jaime Uzcategui y su equipo fueron liberados. Trinaron la Cancillería colombiana antes de la medianoche. El político colombiano fue detenido por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana cuando se encontraba en el puente Atanasio Girardot, luego de participar en una velatón en el estado Táchira, en territorio del hermano país, donde se sumó a las protestas por el presunto fraude en las elecciones del día anterior, donde supuestamente fue reelegido Nicolás Maduro. Se encuentra retenido e incomunicado y su equipo de trabajo adelanta las diligencias pertinentes para dar solución a este impasse. El man fue retenido por su entrada irregular al país. Bueno, estas son cositas que va dejando, ¿cierto?, este tipo de escenarios. Y bueno, comenzaron Vicky Dávila, por acá tengo el post, y también María Fernanda Cabal, que a Petro se le cayó el internet. No dice nada, absolutamente nada Petro, y yo quiero explicar más adelante, porque si es verdad, el señor Gustavo Petro, y ya ahora más adelante les voy a mostrar, sí habló del señor Maduro y dijo que era un dictador. Yo se lo voy a mostrar, aquí les tengo audio y evidencia de eso. Vamos que estas señoras piden que Petro hable. Esta gente le gusta ver el mundo arder. Vicky Dávila dice: Petro lleva un día sin trinar, sin hablar, aún con el rabo, dice, al robo de las elecciones en Venezuela por parte de Maduro. Igual Cabal también dice: el silencio de Petro es la muestra de su complicidad en el régimen de Maduro. Pero eso no es totalmente cierto, porque aquí tenemos justamente a nuestro Gustavo, pero no Gustavo Petro, sino Gustavo Bolívar, que nuevamente puede dar declaraciones que no le tocan dar a él, y es un llamado a atención. Su trabajo es otro, señor Gustavo Bolívar. Yo sé que estás corrigiendo la embarrada anterior, pero, y aquí la gente le da mucho
con referente a lo que él dijo que era una democracia, que no era una dictadura y todo ese cuento. Vamos a escuchar un poco acá. Hoy se está hablando de fraude, ¿qué decir de eso? Pues que primero tienen que hacer el recuento de los votos para poder hablar de fraude. Es que no se puede ni a priori decir que no hubo fraude ni que hubo fraude. Obviamente, si no hay un recuento de los votos, voto a voto, mesa a mesa, que es lo que pide el gobierno de Colombia, pues no se puede ni hablar de fraude o que no hubo fraude. O sea, es muy prematuro ambas cosas. Director, ¿usted puso firme que Diosdado Cabello no había... Por pedir me imagino que fue por pedir el recuento mesa a mesa, que yo creo que en aras de la transparencia y para la tranquilidad de la oposición y de la comunidad internacional es lo que se debe hacer. Recontar, la palabra no es castiza, hacer un recuento de los votos uno a uno en presencia de delegados internacionales, es lo que se está. Así es, esa es la exigencia, pero él simplemente está repitiendo lo que ya el señor canciller Luis Guillermo Murillo ha dicho, un comunicado. Por ahí me dieron, mejor dicho, mucho azote estas personas que me siguen a mí, porque el video anterior, porque justamente yo hablaba de toda esta situación, y es así. Vean, geopolítica les voy a mostrar, antes de mostrarles o leerles lo que dijo el canciller. Dice, vea, cómo está el movimiento geopolítico con referente a lo que sucedió en Venezuela. Lo que está de naranja fueron los que ya reconocieron a Maduro como presidente. Los que están de azul fueron los que lo rechazaron. Y los que están de lila fueron más o menos los países que hasta el momento se mantienen un poco tibios pidiendo un recuento transparente de estas votaciones. Entre eso está Estados Unidos, está Brasil, está Colombia, porque ya su canciller justamente dijo que sí, que por favor vayamos a ese recuento. Vamos a leer lo que dijo el señor canciller. Tras mantener contacto permanente con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Nacional Electoral, consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezca la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar, esto lo decía yo ayer, es importante despejar cualquier duda sobre estos resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre este proceso. Hacemos un llamado para que a la mayor brevedad se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Esto, muchachos y señoras y señores, lo está diciendo el canciller de Colombia y era justamente lo que yo estaba exigiendo el día de ayer. Respetar la democracia. Nosotros no podemos pretender que acá en Colombia no nos hagan lo mismo cuando nosotros apoyamos este tipo de actitudes. Y de la misma manera también el señor Juan Fernando Cristo también habló de esta situación. Dice, para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral, estamos pidiendo garantías, es lo normal. En Venezuela y la credibilidad de los resultados anunciados por el CNE, es indispensable que se verifiquen de manera independiente todas las actas con la participación de oposición y observadores internacionales. ¿Qué van a perder con entregar garantías si ellos están seguros de que ganaron? Pero en vez de entregar estas garantías, el señor Maduro se fue rápidamente en tiempo récord a recibir su credencial, lo acredita como presidente del periodo 2025 a 2021. Estoy en la página oficial del gobierno de Venezuela, donde ya hablan eso, donde ya lo dicen y donde hay todo un comunicado y donde hay toda una cantidad de videos donde este señor va a recibir esta credencial. No hay garantías, así de sencillo. Y por eso podemos decir, bueno, el señor Lula negociaría con Gustavo Petro hacer declaración conjunta. Ahí le está pidiendo al señor Petro y también al señor de México que se refieran, que hablen, que exija transparencia en Venezuela. México también se uniría. El presidente de Brasil, por acá vamos a ver el mapa de geopolítica. ¿Se me perdió? Acá está. Brasil está en la misma posición de Colombia, que quiere justamente un reconteo transparente de votos. ¿Qué dice Lula? Lula le pide, el presidente de Brasil, que ha sido enfático, voy a ponerle por acá un poquito, eso, en la forma en que debería el dictador Nicolás Maduro reconocer la voluntad popular, buscaría un pronunciamiento multilateral que lleve a un reconteo de los votos en los comicios en el vecino país. Entonces busca que los tres saquen un mismo comunicado pidiendo y exigiendo al señor Maduro esta parte de garantías electorales. La situación política en Venezuela, en la que miles de ciudadanos han salido a las calles a desconocer los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral,
que proclamó como ganador de los comicios presidenciales al dictador Nicolás Maduro con un 50,20% frente al señor Edmundo con un 44,20%. El cuento es el siguiente, y es que parte de la verificación que ha hecho la oposición, tampoco le creo a ellos, ni quiero que Corina y el otro se suban. Yo simplemente exijo, y no soy uribista por exigir garantías, es que yo ser de izquierda no me hace a mí ser madurista o ser chavista, eso no tiene nada que ver. Ni ser tibio tampoco. Por el contrario, lo que busco es justamente imparcialidad, verdad, veracidad. Si nosotros nos vamos a comportar, como se comportan la gente que tanto hemos criticado, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Por eso, garantías, y por eso quiero mostrarles esto, donde el presidente Petro, por allá en las elecciones de 2018, lo dice clarito. Chávez no fue dictador, pero Maduro sí lo es. Si tú me preguntas, ¿Chávez fue un dictador? Yo te digo no. Si tú me preguntas, ¿Maduro es hoy un dictador? Yo te digo sí. Alguien dirá, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Explíquenos esa diferencia. Y las diferencias tienen que ver con lo siguiente. En la época chavista, digamos, Chávez mantuvo una tensión, la entiendo así. Primero vivió altos precios de petróleo, eso es la variable determinante. O sea, Ojo, él lo dijo muy claro. Si usted me pregunta por Chávez, yo digo que no es dictador, pero Maduro sí. Y aquí el presidente está dando la diferencia. Gran capacidad de maniobra. Maduro tiene bajos precios de petróleo, no tiene capacidad de maniobra. Con altos precios de petróleo, Chávez permitió pluralismo. Con tensiones o no, porque hubo golpes de Estado, hubo huelgas, etcétera. Hubo momentos muy difíciles en esos años. Ese pluralismo era el que había que mantener, o aumentar incluso, y que Maduro mata. Pero durante la época de Chávez se mantiene. Voy a dejar hasta ahí, listo, y les voy a dejar el enlace con el video. Desde el minuto 7 comienza el presidente a hablar de ese tema. ¿Qué sucede, mi gente? ¿Y por qué este cuento del silencio con el señor que dice que quiere tanto Vicky, que quiere tanto la oposición que Petro salga a hablar? Ese que estaba hablando allá, en ese momento era el candidato Petro, pero el de hoy es el presidente Petro, que sabe muy claramente lo necesario, lo importante que es el gobierno de Venezuela para el crecimiento, para la recuperación económica de nuestro país. Por eso, el presidente prácticamente ha guardado silencio, porque es que no puede enfrascarse, y ha dicho a su canciller, porque supongo que el canciller, la posición que ha tomado ha sido él, ¿cierto? Y no puede enfrascarse el presidente en pelear como lo hizo el uribismo por tantos años con nuestro aliado más poderoso y más fuerte. Así que por eso el presidente hoy guarda silencio, guarda prudencia, porque en realidad necesitamos mucho de Venezuela. Ahí está el gasoducto que hizo Chávez con el señor Uribe, pues está en reconstrucción nuevamente con Maduro y con Petro. Colombia se está quedando sin gas, ese es un principio también. Nos necesitamos mutuo, porque el mayor comprador ahora mismo de recursos que producimos en Colombia es Venezuela. Entonces por eso el presidente debe ser muy prudente al momento de referirse. Pero su consideración está ahí en evidencia, donde dice que considera al señor Maduro un dictador, y hoy se evidencia cada día más. Mi gente, la intención es que por favor aquí les dejo mi número Nequi y David Plata para que me apoyen, y también tienen un PayPal por si quieren también apoyarme desde el exterior. Gracias por todo eso, y de igual manera también les pido que si no se han suscrito a mi canal, vean, suscríbase, muy fácil, simplemente le dar ahí donde dice suscribir y activa la campana para que de forma inmediata le llegue todos los videos que yo estoy subiendo a la red social de YouTube. Gracias por todo, nos vemos entonces en una próxima. Chao, chao.